Hola, bienvenido a un capítulo más de Anametrics y el día de hoy vamos a ver cómo podemos utilizar la base de Data México para que podamos descargar datos a partir de RStudio y los podamos utilizar a nuestro favor. Data México es una iniciativa de la Secretaría de Economía que en conjunto con otras instituciones pues prácticamente generaron un montón de información, pero concentrada en un solo espacio, que es Data México. Entonces, ¿qué necesitamos para descargar esas bases? Pues lo que tenemos que hacer es irnos al cubo de datos de Data México. Abro una nueva pestaña y la dirección que tenemos que pegar es api.datamexico.org/ui, que es la que nos va a llevar justamente a su cubo de datos. Lo seleccionamos y nos va a llevar a este espacio. Lo que tenemos aquí es prácticamente todas las bases que tiene almacenada. Tiene datos, por ejemplo, de la NUIES, en donde podemos ver datos que tienen que ver con educación, con matrícula, con las preferencias que tienen los estudiantes respecto a la elección de sus carreras. Tenemos datos también de la Coneval, tenemos datos de la CONAPO, tenemos cuestiones de el comercio internacional, tenemos inversiones, tenemos datos de COVID, tenemos datos de Google, en cuanto a movilidad, tenemos datos del IMSS, tenemos datos del INEGI, tenemos algunas encuestas muy utilizadas en nuestro país, como es la NOE, como es la ENIG. Tenemos también estas nuevas que se han incorporado, como la TOE. Tenemos cuestiones de presupuesto, tenemos créditos, tenemos población, tenemos un montón de datos concentrados en esta API. Bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar? Tú puedes navegar y ver qué es lo que tiene cada una de estas variables en su pancita, pero pues por lo pronto yo lo que voy a utilizar para un ejemplo muy sencillo es descargar los datos del Producto Interno Bruto de México. Bueno, yo selecciono aquí la variable que yo quiero descargar y pues lo puedo elegir en inglés o en español, realmente no hay mucha diferencia. Y entonces, para que yo pueda ejecutarlo, necesito precisarle qué es lo que quiero. Entonces le digo, quiero los datos por año o por trimestre. Ah, bueno, pues mira, dámelos por trimestre. Y luego puedo añadir más subsecciones. En este caso, o cortes, ¿no? En este caso, pues lo único que voy a descargar son los datos del PIB. Entonces, como ya le puse que los quiero trimestrales, no necesito hacer algún corte adicional, pero si, por ejemplo, estuviéramos tal vez, les voy a enseñar otra base antes de descargar esta de aquí. Una muy interesante de crímenes que tenemos, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, voy a buscar crime. Aquí está. Por ejemplo, si yo quiero utilizar esta base de crímenes, puedo buscar crímenes a partir de los bienes afectados, a partir de tipo de crimen o a partir de tipo de su crimen, ¿sí? Entonces tal vez yo puedo elegir tipo de crimen y entonces aquí sí puedo empezar a añadir cortes, ¿no? Por ejemplo, que me lo muestre por estado, por municipio, que me lo muestre en formato anual, trimestral, mensual, ¿sí? Dependiendo de la base que nosotros elijamos, pues podemos descargar distintas cosas, ¿no? En este caso, pues yo nada más quiero la del PIB, solamente para efectos de este video. Y entonces le pido que me los muestre por trimestre. Ejecutamos el query, o lo único que le estamos pidiendo es saber, pues muéstrame cómo quedarían estos datos. Y esto es lo que yo quiero descargar. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es irnos a esta parte superior para que nosotros podamos descargar este link, que es el que vamos a traer a nuestro código de R. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con R? Nos vamos a este código que ustedes pueden descargar. Y entonces las librerías que necesitamos son estas tres, la de HTTR, la de GenSlide y la de Plotly. Entonces, pues hay que asegurarnos de tenerlas instaladas. Para hacerlo, lo único que hay que hacer es irnos a la parte de instalar y vamos seleccionando cada una de las que están aquí en la pantalla, ¿no? HTTR, GSonLite y Plotly. En mi caso ya las tengo instaladas, ya no lo voy a volver a hacer, pero una vez que se descargan, pues hay que volverlas a llamar. Bueno,
Entonces, voy a generar una variable que se llama repositorio y en repositorio lo que voy a hacer es pegar el enlace que me generó la API de Data México para que yo pueda descargar mis datos. Y también para que esto funcione, pues como les comentaba, hay que asegurarnos de llamar las librerías. Y entonces ahora sí, me voy a mi página, le pido de nuevo que me dé la dirección, la copio, nos la llevamos y entonces vamos a correrlo. Le pido que me descargue el repositorio y luego que me indique quién es repositorio. Se puede tardar algunos segundos, me muestra aquí en el entorno qué es lo que me descargó, de cuál URL, los títulos que tiene, las fechas, y prácticamente me da todas las características de la base de datos. Sin embargo, pues yo así no la puedo utilizar, necesito los datos crudos, necesito los datos que me está mostrando aquí en la pantalla. Entonces, vamos a hacer una transformación, le vamos a pedir que toda esta base, todos estos datos o estos atributos que tiene la base que acabamos de descargar, pues nos dé el contenido de esa base, ¿sí? Para que la podamos trabajar. Entonces, vamos a convertir esta descarga en una serie de caracteres. Es lo primero que vamos a hacer. Utilizamos la función route2char y entonces le decimos que el contenido que está dentro del repositorio, donde el repositorio es la base de datos que yo descargué, pues nos haga esa conversión para que podamos ir trabajando nuestra serie. Y aquí, pues, hace esa transformación. Y entonces, ahora sí, le vamos a pedir que nos genere una variable que se llame datos. Y entonces datos, con esta función from JSON, pues le vamos a pedir que esto que nos extrajo, pues ahora sí lo pueda terminar de convertir en un conjunto de caracteres para que lo podamos trabajar. Entonces, pedimos la transformación, tenemos data y tenemos source. Y si vemos los datos, pues entonces tenemos tres, tenemos el ID del cuatrimestre, bueno, del trimestre, perdón, tenemos el trimestre y tenemos el GDP. Luego, lo que le vamos a pedir es que solamente nos dé los datos o la data que está en datos y no que nos dé la fuente. La fuente ya la conocemos, pero necesitamos trabajar con los datos. Entonces, voy a volver a sobreescribir la variable. Le voy a pedir que datos sea solamente la data que está en datos. Ok, lo corremos, sin problema. Si yo veo datos aquí, entonces veamos que ya tenemos nuestras tres variables, el quarter ID, el trimestre y el GDP, donde el GDP pues es el Producto Interno Bruto. Pero pues yo no quiero esta repetición. Por ejemplo, aquí tengo el identificador del trimestre y aquí tengo el trimestre tal cual. Entonces, el que me voy a volar va a ser este de aquí para que quede en términos de identificar qué trimestre estamos trabajando. Entonces, pues para eso necesito eliminar la primera columna. Le pido, aquí ya no quiero tanto los names. Vamos a quitar esto. Lo único que le voy a pedir es que me elimine la primera columna. Lo corremos. Y entonces, ahora sí, si yo veo de nuevo mi base que se llama datos, pues ya nos quitó la primera columna y entonces ahora sí ya tengo dos cosas. Mi columna de trimestres y mi columna de Producto Interno Bruto. Bueno, para que podamos hacer un mejor tratamiento de esta base, necesitamos llevarle un data frame. Entonces, voy a volver a sobreescribir mi base de datos y le voy a pedir que me lo convierta en un data frame para que entonces yo pueda hacer gráficos y pueda empezar a hacer algunas estimaciones. Dependiendo mucho de lo que estemos haciendo, se tiene que hacer alguna transformación. Ahorita nada más es para gráfico, pero si quisiéramos hacer alguna estimación, probablemente tendríamos que transformar una serie de tiempo. O si quisiéramos hacer otro tipo de cálculo, podríamos llevarlo a una matriz. Depende mucho de lo que necesitemos. En este caso, solamente como es un ejemplo de cómo descargar los datos y empezar a graficarlos, pues nada más me lo llevo a un data frame. Entonces, le pido que datos sea un data frame de datos. ¿Sí? Hemos estado arrastrando toda nuestra columna. Y ahora lo único que le pido es que me cambie los nombres. Le pido que, por ejemplo, si yo veo datos ahorita, tengo quarter y tengo GDP. Entonces, pues yo quiero que en lugar de quarter se llame trimestre y en lugar de GDP quiero que se llame PIB. Entonces, pues le pido que me cambie los nombres de datos y que me los cambie al nombre de trimestre y luego el de PIB.
Y si hacemos esto y veo los datos de nuevo, pues ya me hace la transformación, justo lo que necesito. Muy bien. O como yo lo quiero dejar. Vamos a hacer un gráfico de tipo Plotly. Entonces, para eso es importante que esta librería esté debidamente cargada. Y entonces, lo que le pido es, genérame un gráfico de nombre P, en donde me aplicas un gráfico tipo Plotly, que es la forma en cómo hay que llamarlo. ¿Sobre qué? Pues sobre la base de datos o el data frame que se llama datos. Le voy a pedir que en el eje de las X me grafique el trimestre, que es lo que le estamos pidiendo, y en el eje de las Y, pues quiero el valor del producto, ¿sí? Y además, le voy a pedir que sea, bueno, para llamarlo correctamente, es un gráfico de línea lo que vamos a hacer, pero la forma en cómo lo solicita Plotly, pues hay que especificarle que es un gráfico de tipo scatter. En realidad no es un gráfico de dispersión, es un gráfico lineal. Es la forma en cómo hay que llamarlo con Plotly. Y aquí, para que justamente no nos haga un gráfico de dispersión, lo que le pedimos es que el modo es líneas con marcadores. Además, queremos añadirle un título. Para desplegar títulos con Plotly, utilizamos esta función de layout. Entonces, lo único que le estamos diciendo es, tómame otra vez el mismo gráfico, pero pues vamos a incorporarle su título, que sería el Producto Interno Bruto a partir del primer trimestre del 2000 al segundo trimestre del 2020, que es el último dato que tiene, al menos para este día, el INEGI. De hecho, ya está el dato del tercer trimestre, pero bueno, el dato de la API lo tiene hasta aquí. Y lo que ponemos es que son las cifras originales que está descargando el INEGI. Ojo, no le hemos hecho ninguna transformación a las series, no hemos desestacionalizado, em, no los hemos llevado a valores constantes, simplemente estamos tomando los datos y estamos haciendo un primer gráfico. Si nosotros lo corremos, pues vamos a tener este bonito gráfico, que además, pues es un gráfico dinámico en el sentido de que yo me puedo poner en cualquier parte del tiempo y me va a mostrar tanto el valor como el trimestre en el que se observó ese valor. Y pues, por ejemplo, aquí a partir de la situación del COVID y del autoconfinamiento y la forma en cómo mm, pues la forma en cómo se ha contraído nuestra economía, pues aquí tenemos la caída del producto muy, muy pronunciada, ¿sí? Bueno, esto está en cuanto a los millones de pesos que genera el Producto Interno Bruto. Sin embargo, podríamos ver una mejor aproximación utilizando la tasa de crecimiento del PIB, porque entonces ahí lo que veríamos sería el crecimiento económico. Entonces, voy a generar una nueva variable que se llama crecimiento. Igual me lo voy a llevar un data frame y le voy a pedir que me saque las diferencias logarítmicas de los datos del PIB. De hecho, aquí como le pido nada más digamos, una diferencia a partir del dato anterior, entonces lo que estoy comparando es un trimestre, el trimestre con respecto al trimestre anterior. Si nosotros quisiéramos hacer una diferencia estacional respecto al mismo trimestre, pero del año anterior, entonces tendríamos que cambiar aquí la definición del lag para que pudiéramos hacer ese ajuste. Ahorita solamente vamos a comparar un trimestre con respecto al otro. Es una relación más sencilla. Lo multiplicamos por 100 para que podamos tenerlo en términos porcentuales. Y entonces, cuando genero mi variable de crecimiento, pues voy a perder un dato por esa diferencia que estamos haciendo. De hecho, aquí nos lo muestra. Tenemos 81 observaciones y tenemos una variable. Tal vez yo no lo quiero presentar así. De hecho, el nombre que me pone es como muy largo y un poco complicado. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones. Primero, también para que yo lo pueda combinar con las fechas, pues voy a generar una nueva variable que se llame fechas, o se puede llamar trimestres, como ustedes prefieran. Y lo que le voy a pedir es que me extraiga las fechas que están en la base de datos que se llama datos, a partir de la columna trimestres, pero le voy a pedir que me dé desde la fila 2 hasta la fila 82, tengo 82 observaciones, para que los pueda combinar. Y entonces vuelvo a sobreescribir mi variable de crecimiento y le voy a pedir de nuevo un data frame en donde me combine las fechas con el crecimiento, donde el crecimiento pues es la diferencia logarítmica de un trimestre con respecto al anterior. Y finalmente, para que quede todavía mejor, voy a correr esto.
Voy a quitarle este nombre tan feo que tiene aquí. Y este de fechas, pues le voy a cambiar el nombre también. Vamos a ponerle trimestre para que quede muy, muy claro qué es lo que estamos graficando. Entonces, le pido con Call Names que me cambie el nombre de las columnas de crecimiento, que me los deje en trimestre y crecimiento. Esos son los nombres que yo quiero. Le doy clic aquí en Run y entonces ahora sí voy a hacer mi gráfico. En el gráfico le pido que me grafique crecimiento, el data frame de crecimiento, en donde el eje de las X va a ser el trimestre y el eje de las Y va a ser crecimiento. ¿De dónde? Pues de esta base que se llama crecimiento. Igual, le pido que me haga un gráfico de dispersión, pero con con un modo de líneas y marcadores, para que nada más me muestre un gráfico lineal. Y le pongo este título, crecimiento económico, variación porcentual respecto al trimestre anterior. Siempre es bien importante definir qué es lo que estamos graficando. Lo corremos y entonces lo que tenemos es este bonito gráfico. Dado que en el título pusimos variación porcentual, entonces se sobreentiende que aquí en el eje de las Y, estos valores están en términos porcentuales y entonces aquí vemos el comportamiento del crecimiento económico para México a partir del segundo trimestre del 2000 y hasta el segundo trimestre del 2020. Podemos ver cada una de las observaciones y aquí lo que tenemos es que para el segundo trimestre de 2020, pues la contracción es de menos 18%, menos 18.51%. Entonces, pues esto es muy interesante porque no hay que hacer nada en otro programa, no hay que descargar los datos en Excel, todo lo podemos hacer aquí con R y pues lo único que hay que hacer es sustituir esa liga en esta parte. ¿Sí? Y entonces tú vas a poder descargar todos los datos que quieras de la API de Data México y el tratamiento que tú le quieras dar, adelante. Pero desde algo muy sencillo como los gráficos, pues desde ahí podemos empezar a visualizar cómo se comportan los datos que en este caso pues afectan a México y por supuesto hay más APIs de diferentes bases de datos que podríamos ver, que estaremos viendo en otros videos. Así que pues, espero que te haya gustado este video. Nos vemos pronto y pues esto es Anametrics.